El pobre viajero de Charles Dickens. Música. En el año 1799 un pariente mío vino cojeando a pie hasta la ciudad de Chatham. Era un pobre viajero. Sin un centavo en el bolsillo, mi pariente vino a Chatham para alistarse en la caballería. Regimiento si un regimiento de caballería lo aceptara. Si no le quitara el chelín rey Jorge a cualquier cabo o sargento que le pusiera un montón de cintas en el sombrero. Su objetivo era que le dispararan. Pero pensó que era mejor cabalgar hasta la muerte que estar en el problema para caminar. El nombre de pila de mi pariente era Richard, pero el T era más conocido como Dick. Dejó caer su propio apellido en el camino y tomó el de doble pene. Lo pasaron como Richard doble pene. 22 años, altura 5'10", lugar natal Exmouth, que él nunca había estado cerca en su vida. No había caballería en Chatham cuando cruzó el puente cojeando con medio zapato en los pies. Dusty. Así que se alistó en un regimiento de línea y se alegró de emborracharse y olvidarse de todo. Sabía que este pariente mío se había equivocado y se había vuelto loco. Su corazón estaba en el lugar correcto, pero estaba sellado. Había estado comprometido con una chica buena y hermosa a quien había amado más de lo que ella o tal vez incluso él creía, pero de una manera malvada. Ahora le había dado motivo para decirle solemnemente: Richard, nunca me casaré con ningún otro hombre, viviré soltero. Por tu bien. Pero los labios de Mary Marshall, su nombre era Mary Marshall, nunca te dirija una palabra más en la tierra. Ve, Richard, del cielo te perdona. Esto terminado, esto lo llevó a Chatham. Esto lo convirtió en el soldado Richard Double Dick, con la determinación de ser fusilado. No había un soldado más disipado e imprudente en el cuartel de Chatham en el año 1799 que el soldado Richard Double Dick, al que asoció con la escoria de cada regimiento en el que estaba. Aunque rara vez estaba sobrio y estaba constantemente bajo castigo. Quedó claro para todo el cuartel que el soldado Richard Double Dick muy pronto sería azotado. Ahora que el capitán de la compañía de Richard Double Dick era un joven caballero no mayor que él, 5 años, cuyos ojos habían una expresión en ellos que afectó al soldado Richard Double Dick de una manera muy notable. Eran ojos oscuros, hermosos y brillantes, lo que generalmente se llaman ojos risueños, y cuando están serios, más bien firmes que severos. Pero eran los únicos ojos que ahora quedaban en su reducido mundo. Ese soldado Richard Double Dick no podía soportar sin avergonzarse por el mal informe y el castigo desafiante de todo lo demás. Y de todos los demás que tenía. Pero sabía que esos ojos lo miraron por un momento y se sintió avergonzado. No pudo ni siquiera saludar al capitán Taunton en la calle como cualquier otro oficial. Se le reprochó y se confundió, preocupado por la mera posibilidad de que los capitanes lo miraran en sus peores momentos. Preferiría darse la vuelta y desviarse de su camino antes que encontrarse con esos dos hermosos ojos oscuros y brillantes. Un día, cuando el soldado Richard Double Dick llegó fuera del agujero negro donde había estado pasando las últimas 8:40 horas y en cuyo retiro pasó gran parte de su tiempo, se le ordenó que se dirigiera a las habitaciones del capitán Taunton en el estado rancio y sórdido de un hombre recién salido de en el agujero negro. Tenía menos ganas que nunca de ser visto por él capitán, pero aún no estaba tan loco como para desobedecer las órdenes y, en consecuencia, subió a la terraza que dominaba el patio de armas, donde los camarotes del oficial se retorcían y rompían en sus manos mientras él caminó un poco de
La paja que había formado el mobiliario decorativo del agujero negro entró, gritó el capitán cuando llamó con los nudillos a la puerta el soldado Richard doble. ___. Se quitó la gorra, dio un paso adelante y se sintió muy consciente de que estaba de pie a la luz de los ojos oscuros y brillantes. Hubo una pequeña pausa. El soldado Richard doble. ___. Pudo meterse la pajita en la boca y poco a poco la fue doblando hacia la tráquea y se ahogó doble. ___. Dijo el capitán. ¿Sabes a dónde ibas a ir? Él. ___. Señor doble. ___. Si regresa el capitán y muy rápido. El soldado Richard doble. ___. Giró la pajita del agujero negro en su boca e hizo un miserable saludo de aquiescencia doble. ___. Dijo el capitán: desde que entré al servicio de su majestad un chico de 17 años me ha dolido ver a muchos hombres de la promesa tomar ese camino. Pero nunca me ha dolido tanto ver a un hombre decidido a hacer el vergonzoso viaje como lo he estado yo desde que te uniste al regimiento para ver que tu soldado Richard doble. ___. Comenzó a encontrar un película rodando por el suelo y miró también para encontrar que las patas de la mesa del desayuno del capitán se torcían como si las viera a través del agua. Soy solo un soldado común. Señor. Dijo que significa muy poco lo que un bruto tan pobre venga a usted. Eres un hombre, replicó el capitán con grave indignación por la educación y las ventajas superiores. Y si dices eso queriendo decir lo que dices, te has hundido más bajo de lo que había creído. Cuán bajo debe ser eso. Te dejo para que consideres saber lo que sé de tu desgracia y ver lo que veo. Espero que me disparen pronto, señor, dijo el soldado Richard doble. ___. Y luego el regimiento y el mundo juntos se desharán de mí. Las patas de la mesa se estaban volviendo muy torcidas doble. ___. Mirando hacia arriba para estabilizar su visión, se encontró con los ojos, que es una influencia tan fuerte sobre él que se puso la mano ante los ojos y el pecho de su deshonrada chaqueta se hinchó como si fuera a volar en pedazos. Preferiría decir que el joven capitán ve esto en tu doble. ___. Y luego vería 5.000 guineas contadas sobre esta mesa como regalo para mi buena madre. ¿Tiene usted una madre? Estoy agradecido de decir que está muerta. Señor, si sus elogios regresaran. El capitán sonó de boca en boca por todo el regimiento, por todo el ejército, por todo el país. Usted lo haría. Ojalá hubiera vivido para decir con orgullo y alegría que él es mi hijo. Perdóneme, señor, dijo doble. ___. Nunca habría escuchado nada bueno de mí. Nunca habría tenido ningún orgullo y alegría de poseerse a sí misma. Mi madre. El amor y la compasión que podría haber tenido. Y siempre lo habría sabido. Pero no me perdonó. Señor, soy un miserable destrozado a su merced. Y volvió su rostro hacia la pared y extendió su mano implorante. Mi amigo, comenzó a decir el capitán. Dios lo bendiga. Señor. Sollozó el soldado Richard. Doble. ___. Estás en la crisis de tu destino. Mantén tu rumbo sin cambios un poco más y sabes lo que debe suceder. Sé incluso mejor de lo que puedes imaginar que después de que eso haya sucedido estás perdido. Ningún hombre que pueda derramar esas lágrimas podría soportar esas marcas. Lo creo plenamente. Es en voz baja y temblorosa dijo el soldado Richard Doubledick, pero un hombre en cualquier puesto puede cumplir con su deber, dijo el joven capitán, y al hacerlo puede ganarse su propio
Respeto incluso si su caso es tan desafortunado y tan raro que ningún otro hombre puede ganarse él. De un soldado común y corriente. Pobre bruto. Aunque lo hayas llamado hace un momento. Tiene la ventaja en los tiempos tormentosos en los que vivimos de que siempre cumple con su deber. Ante una multitud de testigos comprensivos. ¿Dudas que pueda hacerlo de tal manera que sea ensalzado a través de todo un regimiento, a través de todo un ejército, a través de todo un país? Gira mientras todavía puedes recuperar el pasado, Intentarlo lo haré, pediré solo un testigo, señor, gritó Richard con el corazón estallando. Te entiendo. Seré vigilante y fiel. He oído del soldado Richard doblar los propios labios de Dick, que se dejó caer sobre sus rodillas, besó la mano del oficial, se levantó y salió de la luz de los ojos oscuros y brillantes. Un hombre alterado. En ese año 1799 los franceses estaban en Egipto, en Italia, en Alemania. Estaban. Napoleón Bonaparte también había comenzado a agitarse contra Inglaterra en la India y la mayoría de los hombres podían leer las señales de los grandes problemas que se avecinaban el año siguiente cuando formamos una alianza con Austria contra él. El regimiento del capitán Taunton estaba de servicio en la India y no había un suboficial más excelente en él ni en toda la línea que el cabo Richard Doubledick. En 1801 el ejército indio estaba en la costa de Egipto. El año que viene fue el año de la proclamación de la paz corta y fueron retirados. Entonces se había vuelto bien conocido por miles de hombres que alguna vez fueron el capitán Taunton, con los ojos oscuros y brillantes, que estaban cerca de él, siempre a su lado, firmes como una roca, verdaderos como el sol y valientes como Marte, que seguramente serían encontrados mientras la vida los golpeaba. Corazones. Ese famoso soldado sargento Richard ____ 1805. Además de ser el gran año de Trafalgar, fue un año de duros combates en la India. Ese año vio tales maravillas realizadas por un sargento mayor que se abrió camino sin ayuda a través de una masa sólida de hombres. Recuperó los colores de su regimiento que había sido arrebatado de la mano de un pobre muchacho, le disparó en el corazón y rescató a su capitán herido, que estaba caído, y en una selva muy de cascos de caballos y sables vio tales maravillas hechas, digo, por este valiente sargento mayor, que estaba especialmente hecho portador de los colores que había ganado, y el alférez Richard Doubledick había surgido de las filas gravemente destrozados en cada batalla, pero siempre reforzado por los hombres más valientes, por la fama de seguir los viejos colores atravesados por los que el alférez Richard Doubledick había salvado todos los pechos. Inspirados, este regimiento se abrió camino a través de la guerra peninsular hasta la toma de Badajoz en 1812. Una y otra vez había sido aplaudido en las filas británicas hasta que las lágrimas brotaron de los ojos de los hombres con solo escuchar a los poderosos británicos. Voz tan exultante en su valor, y no había un baterista que no conociera la leyenda de que dondequiera que los dos amigos se especializaran en Taunton con los ojos oscuros y brillantes y el alférez Richard _____, que era devoto de él, era visto. Eran los espíritus más audaces en el ejército inglés. Se volvió loco por seguir un día en Badajoz, no en el gran asalto, sino al repeler una encarnizada salida de los sitiados sobre nuestros hombres en el trabajo en las trincheras que habían cedido el paso. Los dos oficiales se encontraron corriendo hacia adelante, cara a cara, contra un grupo de infantería francesa que resistió. Había un oficial a la cabeza animando a sus hombres.
Un valiente y apuesto oficial galante de 5:30 a quien Doubledick vio apresuradamente casi momentáneamente, pero vio bien. Particularmente notó a este oficial agitando su espada y reuniendo a sus hombres con un grito ansioso y emocionado cuando dispararon en obediencia a su gesto y el mayor Taunton cayó. Todo terminó en 10 minutos más y doble. ___. Regresó al lugar donde había puesto al mejor amigo que jamás haya tenido el hombre en un abrigo extendido sobre la arcilla húmeda del mayor Taunton. El uniforme estaba abierto en el pecho y en su camisa había 3 puntitas de sangre. Querido doble. Pene, dijo él. Me muero por el amor del cielo, no, exclamó el otro arrodillándose a su lado y pasando su brazo por su cuello para levantar su cabeza. Taunton, mi preservador, mi ángel guardián, mi testigo más querido, más sincero, más amable de los seres humanos. Taunton. Por el amor de Dios. Los brillantes ojos oscuros, tan muy oscuros ahora en el rostro pálido, le sonrieron y la mano que había besado hace 13 años se posó con cariño en su pecho. Escribe a mi madre. Volverás a verte en casa. Cuéntale cómo nos hicimos amigos. La consolará como me consuela a mí. No habló más, pero señaló débilmente por un momento su cabello mientras ondeaba en el viento. Anson lo entendió. Sonrió de nuevo cuando vio eso. Y girando suavemente su rostro sobre el brazo que lo sostenía como para descansar, murió con la mano sobre el pecho en el que había revivido un alma sin ojos secos. Miró al alférez Richard doble. ___. Ese día melancólico enterró a su amigo en el campo y quedó solo, hombre desconsolado más allá de su deber. Parecía que solo le quedaban 2 preocupaciones en la vida. Una, preservar el pequeño mechón de cabello que iba a darle a la madre de Taunton, y la otra, encontrarse con ese oficial francés que había reunido a los hombres bajo cuyo fuego se burló y cayó. La leyenda ahora comenzó a circular entre nuestras tropas y fue que cuando él y el oficial francés se encontraran cara a cara una vez más, habría llanto en Francia. La guerra continuó y a través de ella pasó la imagen exacta del oficial francés por un lado y la realidad corporal sobre el otro, hasta que se libró la batalla de Toulouse. En el regreso enviado a casa aparecieron estas palabras: gravemente herido pero no peligrosamente, el teniente Richard Doubledick. A mediados del verano del año 1814 el teniente Richard Doubledick ahora es un soldado marrón de 7:30 años de edad. Regresó a Inglaterra inválido, se llevó el cabello cerca del corazón. Muchos oficiales franceses había visto desde ese día muchas noches espantosas buscando con hombres y linternas a sus heridos. Si hubiera relevado a oficiales franceses discapacitados. Pero la imagen mental y la realidad nunca se había unido, a pesar de que estaba débil y sufría dolor. No perdió ni una hora en llegar a Frome, en Somersetshire, donde vivía la madre de Taunton, con las dulces y compasivas palabras que naturalmente se presentan a la mente esta noche. Él era el único hijo de su madre y ella era viuda. Era domingo por la noche y la señora estaba sentada en la tranquila ventana de su jardín leyendo la Biblia, leyendo para sí misma con voz temblorosa ese mismo pasaje que le escuché decir. Escuchó las palabras: joven, ¿qué le digo? Te levantas. Tuvo que pasar por la ventana y los brillantes ojos oscuros de su tiempo degradado parecieron mirarlo. Su corazón le dijo quién era ella. Llegó rápidamente a la puerta y cayó sobre su cuello. Me salvó de la ruina, me hizo una criatura humana, me ganó de la infamia y la vergüenza. Oh, Dios lo bendiga por siempre. ¿Cómo lo hará? Lo hará, lo hará. La dama respondió. Sé que está en el cielo, y luego lloró lastimosamente. Pero, oh,
Mi querido muchacho. Mi querido muchacho. Nunca desde la hora en que el soldado Richard Doubledick se alistó. Chatham hizo que el sargento mayor. El sargento mayor. El alférez o el teniente. Susurrara su nombre correcto o el nombre de Mary Marshall o una palabra de la historia de su vida. En cualquier oído, excepto en sus reclamantes, que la escena anterior de su existencia estaba cerrada. Había resuelto firmemente que la expiración debería ser vivir desconocido para no perturbar más. La paz que durante mucho tiempo había crecido sobre sus viejas ofensas para dejar que se revelara. Cuando estaba muerto que se había esforzado y sufrido y nunca había olvidado y entonces si pudieran perdonarlo y creerle bien, ya sería tiempo suficiente pero esa noche recordando las palabras que había atesorado durante 2 años, cuéntale cómo nos hicimos amigos, la consolará como me consuela a mí. Le contó todo poco a poco, le pareció como si en su madurez hubiera recuperado un poco a poco. Le pareció a su madre como si en medio de su duelo hubiera encontrado un hijo durante su estancia en Inglaterra, el tranquilo jardín en el que lenta y dolorosamente se había arrastrado. Un extraño se convirtió en el límite de su hogar cuando pudo reunirse con su regimiento en el Reino Unido. En primavera salió del jardín pensando que era realmente la primera vez que volvía su rostro hacia los viejos colores con la bendición de una mujer. Los siguió tan andrajosos, tan llenos de cicatrices y perforados que apenas podían sostenerse unidos a Cathpart y Lini. Se paró junto a ellos. En una terrible quietud de muchos hombres ensombrecidos a través de la niebla y la llovizna de un húmedo mediodía del 4 de junio en el campo de Waterloo, y hasta esa hora la imagen en su mente del oficial francés nunca había sido comparada con la realidad en la que se encontraba el famoso regimiento. Acción al principio de la batalla y recibió su primer control en muchos años llenos de acontecimientos cuando se le vio caer. Pero se apresuró a vengarlo y no dejó detrás de sí ninguna criatura en el mundo de la conciencia. Como el teniente Richard __, a través de pozos y estanques de malla, de lluvia a lo largo de profundas zanjas. Una vez caminos que fueron golpeados y destrozados por pesados carros de artillería. El paso de hombres y caballos y la lucha de cada cosa con ruedas que podía transportar soldados heridos, se sacudió entre los moribundos y los muertos tan desfigurados por la sangre y el barro que ser difícilmente reconocible para la humanidad muerta en cuanto a cualquier vida sensible que hubiera en ella y, sin embargo, viva, la forma que había sido el teniente Richard Doubledick, con cuyas alabanzas Inglaterra sonó, fue transportada a Bruselas. Allí fue tiernamente acostada en el hospital y allí permaneció una semana después. Semana a través de los largos y brillantes días de verano hasta que la cosecha salvada por la guerra maduró y fue recogida. Trabajando lentamente por fin a través de un sueño largo y pesado de tiempo y lugar confusos que presentaban débiles vislumbres de cirujanos del ejército que conocía y de rostros que le habían resultado familiares. Su juventud, la más querida y amable entre ellas, Mary Marshall, con una solicitud que se parecía más a la realidad que cualquier cosa que pudiera discernir. El teniente Richard Doubledick volvió a la vida. A la hermosa vida de un tranquilo atardecer de otoño. A la vida pacífica de una habitación fresca y tranquila con una gran ventana abierta. Un balcón, más allá, en el que se movían hojas y flores de dulce olor. Más allá, de nuevo, el cielo despejado con el sol pleno ante sus ojos derramando su resplandor dorado sobre su cama.
Era tan tranquilo y tan hermoso que pensó que había pasado a otro mundo y dijo con voz débil Taunton: ¿Estás cerca de mí? Su mano tranquilizándolo. ¿Dónde está el regimiento? ¿Qué ha pasado? Déjame llamarte madre. ¿Qué ha pasado? Madre, una gran victoria querida. La guerra ha terminado y el regimiento fue el más valiente en el campo. Sus ojos se encendieron, sus labios temblaron, sollozó y las lágrimas corrieron su rostro. Estaba muy débil, demasiado débil para mover la mano. Desde ese momento se recuperó lentamente porque había sido herido desesperadamente en la cabeza y le habían disparado en el cuerpo. Pero hacía un pequeño avance todos los días cuando había ganado suficiente fuerza para conversar. Se acostó en la cama y pronto comenzó a comentar que la señora Taunton siempre lo devolvía a su propia historia. Luego recordó las últimas palabras de su conservador y pensó que eso la consuela un día. Se despertó renovado y le pidió que le leyera. Pero la cortina de la cama suavizando la luz que él siempre devolvía cuando despertaba para que ella pudiera verlo desde su mesa junto a la cama donde se sentaba en el trabajo se mantenía sin dibujar y hablaba una voz de mujer que no era la suya. ¿Puedes soportar ver a un extraño? Dijo suavemente. ¿Te gustaría ver a un extraño extraño? Repitió la voz. Despertó viejos recuerdos antes de los días del privado Richard doble. ___. Un extraño ahora, pero no un extraño una vez, dijo en tonos que lo emocionaron. Richard querido. Richard perdió a través de tantos años mi nombre. Él gritó su nombre Mary y ella lo sostuvo en sus brazos y su cabeza reposó sobre su pecho. No estoy rompiendo un juramento imprudente, Richard. Estos no son los labios de Mary Marshall los que hablan. Tengo otro nombre. Ella estaba casada. Tengo otro nombre, Richard. ¿Lo hiciste? Nunca lo escuché. Nunca miró su rostro tan pensativamente hermoso y se preguntó por la sonrisa en él a través de sus lágrimas. Piensa de nuevo, Richard. ¿Estás seguro de que nunca escuchaste mi nombre alterado? Nunca. No muevas la cabeza para mirarme. Querido Richard, déjalo estar. Aquí, mientras cuento mi historia. Amé a un hombre noble y generoso. Lo amé con todo mi corazón. Lo amé durante años y años. Lo amé fielmente, con devoción, sin esperanza de retorno. Lo amé sin saber nada de sus más altas cualidades. Sin siquiera saber que estaba vivo. Fue un soldado valiente. Fue honrado y amado por miles de miles cuando la madre de su querido amigo me encontró y me mostró que en todos sus triunfos nunca me había olvidado. Fue herido en una gran batalla. Lo trajeron muriendo aquí en Bruselas. Vine a observarlo y cuidarlo como yo habría ido alegremente con tal propósito a los confines más sombríos de la tierra cuando él no conocía a nadie más. Me conoció cuando más sufrió. Soportó sus sufrimientos apenas murmurando, contento de descansar su cabeza donde descansa la tuya. Ahora, cuando yacía al borde de la muerte, se casó conmigo para poder llamarme esposa antes de morir y el nombre de mi querido amor que tomé en esa noche olvidada, lo sé ahora, sollozó. El recuerdo sombrío se fortalece. Ha regresado. Agradezco cielo que mi mente está completamente restaurada. Mi María, bésame, arrulla esta cabeza cansada para que descanse o moriré de gratitud. Sus palabras de despedida se cumplieron. Veo casa otra vez. Bueno. Estaban felices. Fue una larga recuperación, pero fueron felices. A través de toda la nieve se había derretido en el suelo y los pájaros cantaban en los matorrales desnudos de principios de la primavera, cuando esos tres pudieron viajar juntos por primera vez y cuando la gente se agolpaba alrededor del carruaje abierto para animar y felicitar al capitán Richard ____.
Pero incluso entonces se hizo necesario para el capitán, en lugar de regresar a Inglaterra para completar su recuperación en el clima del sur de Francia. Encontraron un lugar solo a poca distancia del casco antiguo de Aviñón y con vista a su puente roto, que era todo lo que podían desear. Vivieron allí. Juntos 6 meses luego regresaron a Inglaterra. La señora Taunton envejeció después de 3 años. Aunque no tanto como para que sus brillantes ojos oscuros se oscurecieran y, recordando que su fuerza se había visto beneficiada por el cambio, decidió regresar por un año a esos lugares. Así que se fue, con un sirviente fiel que a menudo había llevado a su hijo en brazos y ella sería reunida ahí, escoltada a casa a fin de año por el capitán Richard Doubledick. Escribía regularmente a sus hijos como los llamaba ahora y ellos a ella. Iba a la barrio de su ex y allí, en su propio castillo, cerca de la casa del granjero que ella alquilaba, creció en intimidad con una familia perteneciente a esa parte de Francia. La intimidad comenzó en sus frecuentes encuentros entre los viñedos. Una niña bonita. Una niña con el corazón más compasivo que era nunca se cansaba de escuchar a la solitaria dama inglesa historias sobre su pobre hijo y las crueles guerras. La familia era tan amable como el niño y finalmente llegó a conocerlos tan bien que aceptó su invitación a pasar el último mes de su residencia en el extranjero. Bajo su techo, escribió toda esta información poco a poco a medida que iba surgiendo de vez en cuando y finalmente adjuntó una nota cortés del director del castillo solicitando, con motivo de su próxima misión a ese vecindario, el honor de la compañía de ese hombre, tan justamente célebre capitán Richard Doble, capitán Doble, ahora un hombre guapo y resistente en todo el vigor de la vida. Más ancho de pecho y hombros que nunca antes. Envió una respuesta cortés y la siguió en persona viajando a través de toda esa extensión del país. Después 3 años de paz bendijo los mejores días en los que el mundo había caído. El maíz era dorado no empapado en un rojo antinatural, estaba atado en gavillas para alimento no pisoteado por los hombres en lucha mortal. El humo se elevaba desde corazones pacíficos, no ruinas ardientes. Los carros estaban cargados con los hermosos frutos de la tierra, no con heridas y muerte para él, que tantas veces había visto el terrible revés. Estas cosas eran realmente hermosas y lo llevaron con un espíritu ablandado al viejo castillo cerca de los huevos en una tarde azul profundo. Un gran castillo de auténtico estilo antiguo y fantasmal, con torres redondas y extintores. Un alto techo de plomo y más ventanas que el palacio de Aladino. Las persianas estaban todas abiertas después del calor del día y se vislumbraban muros y pasillos laberínticos. Eran inmensas dependencias caídas en decadencia parcial, masas de árboles oscuros, terrazas, jardines, balaustradas, tanques de agua demasiado débiles para jugar y demasiado sucias para trabajar, estatuas, malezas y matorrales de barandillas de hierro que parecían haber crecido demasiado como los arbustos y haberse ramificado en todas formas de formas salvajes. La puerta de entrada estaba abierta como suelen hacer las puertas en ese país cuando pasa el calor del día, y el capitán no vio ninguna campana ni aldaba y entró. Entró en un elevado salón de piedra refrescantemente fresco y lúgubre después del resplandor de el viaje del día hacia el sur, que se extendía a lo largo de los 4 lados de este salón. Era una galería que conducía a las suites de habitaciones y estaba iluminada desde arriba. Pero aún no se veía ninguna campana, dijo la fe.
El capitán se detuvo avergonzado del ruido de sus botas. Este es un comienzo fantasmal. Retrocedió y sintió que su cara se ponía blanca en la galería. Mirándolo desde arriba, estaba el oficial francés. El oficial cuya imagen había llevado en su mente durante tanto tiempo y hasta ahora. Comparado con el original, por fin en cada línea. Cómo se movía. Y desapareció y el capitán Richard Doubledick escuchó sus pasos descendiendo rápidamente hacia el salón. Entró por un arco. Había una mirada brillante y repentina en su rostro. Muy parecida a la que había tenido en ese momento fatal. Capitán Richard Doubledick. Encantado de recibirlo. Mil disculpas, los sirvientes estaban todos en el aire, había un pequeño destino entre ellos en el jardín. En efecto, era el día del destino de mi hija, la pequeña querida y protegida de Madame Taunton. Él fue tan amable y tan franco que el Monsieur le Capitán Richard Doubledick no pudo retener su mano. Es la mano de un valiente inglés, dijo el oficial francés reteniéndola mientras hablaba. Podría respetar a un valiente inglés incluso como mi enemigo. Cuanto más siendo mi amigo y yo también un soldado. Él no lo ha hecho. Me recordó como yo lo recordé. Ese día no tomó tanta nota de mi cara como yo de su pensamiento. El capitán Richard. ___. ¿Cómo debo decirle? El oficial francés condujo a su invitado a un jardín y le presentó a su esposa, una atractiva y hermosa mujer sentada con la señora Taunton en un caprichoso y anticuado pabellón. Su hija, su rostro joven y hermoso, radiante de alegría, vino corriendo a abrazarlo y había un bebé que se caía entre los naranjos en los amplios escalones. En dirección a en las piernas de su padre. Una multitud de niños visitantes bailaban al son de una música alegre y todos los sirvientes y campesinos del castillo también bailaban. Era una escena de felicidad inocente que podría haber sido inventada para el clímax de las escenas de paz que habían aliviado el viaje del capitán. Parecía muy preocupado hasta que sonó una campana resonante y el oficial francés le rogó que le mostrara sus habitaciones. Subieron a la galería desde donde el oficial había mirado hacia abajo y Monsieur le Capitán Richard Doubledick fue cordialmente recibido en un gran patio exterior. Cámara y una más pequeña dentro de todos los relojes y cortinas y corazones y perros de bronce y azulejos y dispositivos geniales y elegancia y inmensidad. Estabas en Waterloo, dijo el oficial francés. Me dijeron capitán Richard ____. Y en Badajoz se fue solo con el sonido de su propia con voz severa en sus oídos. Se sentó a considerar qué debo hacer y cómo debo decirle que en ese momento, lamentablemente, se habían librado muchos duelos deplorables entre oficiales ingleses y franceses a raíz de la guerra reciente y estos duelos y cómo evitar la derrota de este oficial. La hospitalidad era el pensamiento más importante en la mente del capitán Richard Doubledick. Estaba pensando y dejando que se acabara el tiempo en el que debería haberse vestido para la cena cuando la señora Taunton le habló afuera de la puerta preguntándole si podía darle la carta que había traído de Mary, su madre. Sobre todo, el capitán pensó, ¿cómo puedo decirle que usted entablará una amistad con su anfitrión? Espero que, dijo la señora Taunton, a quien rápidamente admitió que durará toda la vida. Es tan sincero y tan generoso, Richard, que difícilmente podrá dejar de hacerlo. Estimarse el uno al otro. Si él se hubiera salvado, ella besó no sin lágrimas el relicario en el que llevaba su cabello. Él lo habría apreciado con su propia magnanimidad y se habría sentido
verdaderamente feliz de que hubieran pasado los días malos que hicieron de tal hombre su enemigo. Ella salió de la habitación y el capitán caminó primero hacia una ventana cuando pudo ver el baile en el jardín, luego hacia otra ventana cuando pudo ver la perspectiva sonriente y los viñedos pacíficos. El espíritu de mi amigo fallecido dijo que es a través de ti que surgen estos mejores pensamientos. En mi mente eres tú quien me ha mostrado todo el camino que he trazado para encontrarme con este hombre. Las bendiciones del tiempo alterado. ¿Fuiste tú quien me envió a tu madre afligida para detener mi mano enojada? ¿Es de ti el susurro que viene? Este hombre cumplió con su deber como lo hiciste tú y como lo hice yo a través de tu guía que me ha salvado aquí en la tierra y que no hizo más. Se sentó con la cabeza enterrada entre las manos y cuando se levantó tomó la segunda fuerte resolución en su vida que ni al oficial francés ni a la madre de su amigo fallecido ni a ningún alma mientras cualquiera de los dos viviera les respiraría lo que solo él sabía y cuando tocó el vaso de ese oficial francés con el suyo ese día durante la cena. Lo perdoné en secreto en nombre del divino perdonador de injurias. Aquí terminé mi historia del pobre viajero, pero si lo hubiera contado ahora podría haber agregado que ha llegado el momento en que el hijo del mayor Richard Doubledick y el hijo de ese los amigos oficiales franceses, como lo fueron sus padres antes que ellos, lucharon codo a codo en una causa con sus respectivas naciones como hermanos divididos durante mucho tiempo a quienes los mejores tiempos han unido rápidamente. Música unida. Gracias por escuchar al pobre viajero de Charles Dickens. Si lo has hecho, disfruté este audiolibro. Considere suscribirse y dejar un me gusta para ayudar a crear futuros audiolibros.